Antes de empezar síganme en Instagram, en la cual subiré vídeos cortos de terror, y en TikTok en el que voy a subir historias cortas, les agradecería mucho. Gracias por ser mis suscriptores. Fueron 8 horas de viaje regreso a casa. Había ido a visitar a mi padre por su cumpleaños, pero tenía que volver a casa. No había podido conseguir tiempo libre en el trabajo al día siguiente, así que iba a ser un infierno si no llegaba allí por la mañana. El tiempo tampoco estaba de mi lado. Lo que había comenzado como un viento suave se había convertido en un aullido incesante, sacudiendo mi auto con ráfagas de viento que casi me desviaron de la ruta. Apenas podía escuchar la radio por encima de las gotas de lluvia que golpeaban mi techo solar. Había pasado 6 horas cuando me encontré con un árbol caído. Otro coche se había detenido más adelante y había dado la alarma, pero no tuve tiempo de quedarme allí. Tomé un desvío hacia una carretera más pequeña. Era una zona rural de Minnesota. ¿Qué era lo peor que podía pasar? El camino tenía más baches que asfalto, pero mi GPS seguía funcionando bien. Indicaba un desvío de 20 minutos, pero pensé que sería más rápido que esperar a que despejaran ese árbol. Doblé una esquina y me encontré con un largo tramo de camino con vista al campo. Había un campo de trigo a la izquierda y un bosque de pinos a la derecha. Estaba oscuro, así que no podía ver a nadie más adelante. No había luces. Seguí recto, reclinado en mi asiento. De repente, un coche. Estaba aparcado al costado de la carretera. Hice un brusco giro, pero terminé golpeándolo y rompiendo una luz trasera. Me detuve por completo a unos 20 pies más adelante en la carretera. Miré hacia atrás y me mordí el labio. Podía seguir adelante y eso sería todo, o podía dejar la información de mi seguro. Busqué en la guantera y encontré un trozo de papel, lo metí debajo de mi chaqueta y salí. Me dirigí hacia el coche aparcado. Era un sedán beige oscuro que parecía sacado de los años 90. No quería curiosear, pero no pude evitar ver algo extraño. Había al menos 3 bolsas de lona en el asiento trasero. Saqué mis papeles y los deslicé debajo de los limpiaparabrisas, junto con $20 como disculpa. Estaba caminando de regreso a mi auto cuando noté que alguien se acercaba. Noté un par de detalles. Llevaba una pala sucia colgada de los hombros y sostenía otra bolsa de lona. Eso hacía que fueran 4 en total. Tenía una sensación incómoda. Estaba mirando algo que no debía ver. Esta persona había estado desenterrando algo en medio de una tormenta. No podía imaginar que quisiera que alguien lo viera hacerlo. Salí de la lluvia y me senté en el asiento del conductor. Puse las llaves y encendí el motor. Hizo un pequeño ruido como si quisiera detenerse, pero no lo hizo. Entonces alguien golpeó mi ventana. Podría haber pisado el acelerador, pero no lo hice. En lugar de eso, giré la cabeza y vi a un hombre de aspecto severo de unos 50 años. Tenía un bigote espeso y una gorra de béisbol negra. Una apariencia que me hizo pensar en alguien que intenta hacer todo lo posible por ser olvidable y neutral. Sostenía una pistola y hacía un gesto de balanceo con la mano. Tengamos una breve conversación antes de que se vaya, señor, dijo. Serán solo un par de minutos. Bajé la ventanilla. Me estaba dando cuenta de lo mal que podía llegar a estar todo si no tenía cuidado. Estábamos solos en una carretera pequeña y anodina, hacía mal tiempo y nadie sabía que yo estaba allí. Y él no parecía el tipo de persona que estuviera ansiosa por tener una conversación racional. Perdón por la luz trasera, dije. ¿Te importaría bajar la pistola? Él forzó una sonrisa. Me importaría, sí. Metió el brazo por la ventanilla abierta y abrió la puerta. La abrió y me hizo un gesto para que saliera. Miré el volante, sin saber qué hacer. Tal vez podría escapar si hacía algo repentino. Yo no haría eso, dijo. Se pondría feo. No vi nada, le aseguré. Solo estoy de paso. Estoy segura de que no lo hiciste. Ahora sal. Mirando por el cañón de una pistola, me sentí inclinado a escuchar. Salí. Se me secó la boca y mis sentidos se agudizaron. Sentí que la sangre me subía a la cabeza. No sé qué crees que vi, dije. Era solo una bolsa de lona y una pala. Ni siquiera te conozco. Ven por aquí, dijo, señalándome hacia el costado del camino. No vi la matrícula. Diablos. Apenas te veo. Está lloviendo demasiado, ¿sabes? Me parece bien. Señaló algo en lo alto del bosque de pinos. ¿Puedes ver eso? Preguntó. Me incliné y miré con atención. No había nada allí arriba, solo pinos y lluvia. Entonces me di cuenta de lo que estaba haciendo. Me estaba obligando a quedarme quieta. No tuve tiempo de girar la cabeza antes de que disparara el arma. Muchas historias habrían terminado así. Eso tendría sentido. Aunque apenas conocía al tipo, o lo que había hecho, no quería correr ningún riesgo. Me disparó a quemarropa en la cabeza. No tenía idea de lo que pasó después, pero descubrí un par de cosas.
Empujó mi auto a un lago y me enterró en una tumba poco profunda al este de esa carretera, en un campo, justo en la cima de una colina. Al escribirlo así, parece casi distante. Como si no me hubiera pasado a mí, como si le hubiera pasado a alguien o a algo más. Pero no puedo decirlo de otra manera. Él me mató y yo ni siquiera entendí por qué. En términos de tiempo, fue como si parpadeara. En un momento hubo un destello y una explosión. Al siguiente, estaba inhalando tierra. Casi me ahogo en ese momento. Un primer aliento agrio, amargo por la sal de la tierra. Me moví hasta que el aire tocó mis dedos. Entonces cavé. Jadeé para respirar, pero lo único que conseguí fue barro y hierba. Finalmente, mi rostro salió a la superficie. Respiré con dificultad, aspirando la noche. Solo entonces me di cuenta de que mi corazón todavía latía con fuerza. Todavía me sorprendió el fuerte sonido. El disparo. La lluvia parecía haber parado, pero ya era tarde. Estaba en un campo. Era un pequeño claro en medio de un bosque de pinos, donde me rodeaban unos girasoles de colores extraños. Probablemente eran blancos, pero a la luz de la luna parecían un poco azules. Solo tenía la ropa que llevaba puesta. Se había llevado mi teléfono, las llaves de mi coche, mi reloj inteligente, todo. Me había enterrado vivo, pensé. Pero lo más extraño de todo era que justo donde yo había estado tendido había una cruz. Era rudimentaria, un par de tablones de madera rotos y clavados entre sí. Parecía más bien un punto de apoyo. ¿Pero qué clase de asesino deja viva a su víctima y marca su tumba? Fue entonces cuando me di cuenta. No me había dejado con vida. Me había disparado en la nuca. Me toqué el cráneo de atrás hacia adelante, pero no tenía nada malo. Ni siquiera un moretón. Físicamente, estaba perfectamente bien. Pero eso no tenía ningún sentido. ¿Qué demonios había pasado? ¿Cómo podía estar bien? No tenía idea de a dónde ir, así que elegí una dirección y esperé que todo saliera bien. Estaba oscuro, pero la luz de la luna ayudó un poco. Al mirar hacia ese extraño claro, no pude evitar sentirme observada. Como si todos esos espeluznantes girasoles estuvieran girando en mi dirección. Lo primero es lo primero. Iba a llamar a la policía. Este hombre era una amenaza. Tenía tiempo y una descripción clara en mi cabeza. El resto se resolvería solo. Tardé unos 20 minutos en llegar a una carretera. La misma carretera en la que me había topado con él, pensé. O tal vez así son todas las carreteras de la Minnesota rural. En 2 horas, solo me pasó un coche por esa carretera, y no estaban muy dispuestos a parar para los autostopistas. Podía entender por qué el tipo había elegido ese lugar. Estaba en medio de la nada. Que yo hubiera acabado allí era pura mala suerte. Al parecer, el lugar equivocado en el momento equivocado. Probabilidades astronómicas. Había estado siguiendo la carretera durante más tiempo del que me gustaría admitir cuando un par de faros delanteros redujeron la velocidad detrás de mí. Al mirar hacia atrás, pude ver a una mujer de mediana edad conduciendo una camioneta. ¿Perdiste?, gritó. Más o menos, dije, dándole la vuelta a mis bolsillos. Me lo robaron. ¿Estás bien?, preguntó ella. No precisamente. ¿Estás tomando drogas? Deseo. Ella se burló de mí y se inclinó, abriendo la puerta del lado del pasajero. Entra. En cuanto me senté, se me hincharon los ojos. Sentí que el calor del coche me derretía los huesos y convertía mi cuerpo en mantequilla. Casi me quedé dormida en ese momento. Parece que has tenido una noche terrible, dijo. ¿A dónde vas? Supongo que a la policía, dije. ¿Puedes llamarlos? Puedo, pero no habrá nadie hasta la mañana, dijo. A menos que sea urgente. Es algo urgente. Mira, no estás en llamas y nadie está herido. No van a venir a buscarte hasta la mañana, eso es todo lo que digo. Me limpié un poco de suciedad de la cara y asentí. El motel más cercano entonces, tonterías, dijo sonriendo. Puedes quedarte con la habitación de mi hijo. Solo por esta noche. Lo aprecio. Su nombre era Marian. Trabajaba en una planta de tratamiento de agua no muy lejos de allí y regresaba a casa después de una noche de fiesta con sus amigos del trabajo. Como madre soltera de un niño ya crecido, no le importaba prestarle el espacio vacío de su nido a un extraño que lo necesitara. Siento que entre Marian y el hombre que me disparó en la cabeza, había logrado encontrar los dos tipos de personas con las que uno podía encontrarse en la Minnesota rural. Me prestaron una habitación junto a su garaje para pasar la noche. Me di una ducha y metí la ropa en la lavadora. Marian no tenía mucha comida para compartir, pero me puso en el microondas algunas sobras. Lasaña. Hablamos un poco sobre lo que había pasado, pero no tenía mucho que decir. Era muy difícil de describir. No podía seguir parloteando sobre cómo había salido a rastras de un agujero en el suelo, así que dije que me habían asaltado y que me habían robado el coche a punta de pistola. Fue un sueño intranquilo. Era como si mi corazón no se calmara, sin importar lo cómoda que estuviera.
Sentía que estaba a punto de salir corriendo, como si todavía hubiera un peligro inminente. Era como si escuchara constantemente el clic del arma, anticipando el doloroso destello de la bala quemando los pelos de mi nuca. A la mañana siguiente, Merian preparó el desayuno. Era muy conversadora y preparar el desayuno hizo que saliera a relucir la persona sociable que lleva dentro. Ese camino es un problema, dijo. Pero supongo que no eres lo peor que hemos encontrado allí. ¿O sí? Sí, continuó. ¿Viste él? Espera. Se secó las manos con una toalla y me prestó su teléfono. Había publicado en las redes sociales una publicación sobre un hombre muerto. Lo reconocí. Era el hombre. El que me disparó. No había mucho que decir. Un pequeño mensaje en el que hablaba de cómo había estado a un par de semanas de cumplir 71 años y de cómo había fallecido de repente en su coche. Había docenas de mensajes en los que se hablaba de lo mucho que lo iban a echar de menos y de lo buen tipo que había sido. Supuse que no sabían mucho de sus actividades extracurriculares. La gente buena no dispara a otra gente buena en la cabeza. Antes de devolverle el teléfono, noté algo extraño. Justo ahí, en la hora. La fecha. Habían pasado 31 días. Casi me atraganto con el jugo de naranja. Esto no tenía explicación. No tenía ningún sentido. 31 días. Le devolví el teléfono a Merian. Consideré las opciones en mi cabeza. Quería llamar a mi madre, pero no recordaba su número. Lo tenía guardado en mi teléfono, que ya no estaba. Además, ¿qué le iba a decir? Una vez más, no puedes decirle a la gente que saliste de un agujero en el suelo. Pensé que podría investigar un poco. Intentar averiguar qué había pasado antes de ir a la policía. Tal vez había una explicación lógica para todo esto. Tal vez simplemente me lo había pedido. Si era así, una pequeña investigación era un pequeño precio a pagar para no parecer loco. Gracias, dije. ¿Sabes dónde vivía ese tipo? ¿Lo conoces? Preguntó ella. Algo así, dije. Un conocido. Sí, claro. Puedo enseñarte su casa, si quieres. Tenía que saber más. Había demasiadas preguntas en el aire en ese momento y necesitaba obtener un par de respuestas antes de comenzar a desenredarlas. Si podía averiguar por qué ese tipo me había disparado en la cabeza, tal vez podría acudir a la policía con algo concreto. ¿Cómo diablos habían pasado 31 días? Tendría que esperar. Merian me llevó al centro de la ciudad. No recuerdo el nombre del pueblo, pero era pequeño, básicamente un conjunto de casas al lado de una calle concurrida. Había pasado de finales de otoño a principios de invierno en esos 31 días, y se notaba. La escarcha matinal estaba derritiéndose de los árboles dormidos. Giró por una callejuela que salía de la calle principal y subió una colina. La casa que buscábamos destacaba como un pulgar dolorido. La única casa blanca con detalles en rojo. Parecía como si un gran cobertizo se hubiera tragado un bastón de caramelo. Horrible. Estaba claro que hacía tiempo que no había nadie allí. Algunos niños habían roto las ventanas. Un par de árboles en el patio proyectaban largas sombras sobre el suelo desnudo, acentuando el sol matutino del medio oeste. En el aire flotaba ese olor a pueblo pequeño. Barro, escarcha derretida, diésel. Le agradecí a Merian y ella me entregó $50. Hay un motel a la vuelta de la esquina, dijo. Debería haber un par de habitaciones allí si necesitas algo de espacio. Dios bendiga a esa mujer. Mientras ella se alejaba, me acerqué a la puerta principal. La cerradura estaba rota y había un par de marcas de pintura en el costado. La puerta apenas se sostenía de las bisagras, ya que los fuertes vientos la sacudían hacia adelante y hacia atrás. El interior era bastante deslucido. El tipo era claramente un solitario. No había cuadros en las paredes, ni mascotas, apenas había adornos. Un par de postales amables de conocidos se amontonaban en el pasillo. Platos vacíos en la mesa de la cocina. Al revisar el frigorífico, había medio paquete de 6 cervezas y un bote de pepinillos. Eso era todo. Estaba vacío. Si este hombre cumplía 71 años, no había señales de una larga vida. De hecho, no había señales de nada. Se notaba que había gente pasando por el lugar. Habían movido muebles y los habían roto. Había marcas de arañazos en el piso donde alguien había intentado romper las tablas del piso. También había humo de cigarrillo. Tal vez el tipo era un fumador empedernido, pero el lugar no olía así. Caminé por ahí sin saber muy bien qué buscar. Tenía la sensación de que saber por qué había intentado matarme podría arrojar algo de luz sobre las cosas, pero en realidad no fue así. Es como decía el mensaje, simplemente se había caído y había muerto. Era difícil aceptar que tal vez, solo tal vez, había estado en el lugar equivocado en el momento equivocado. Tal vez nunca lo sabría con seguridad. De todos modos, el tipo se lo merecía. Cualquiera sea el motivo, no se mata a gente a sangre fría. Al dejar atrás esa casa, la pregunta seguía siendo, ¿por qué yo? ¿Qué hice?
No tenía sentido darle vueltas a eso una y otra vez en la cabeza. Pensé que conseguiría una habitación en ese motel, me pondría en contacto con la policía y volvería a la carretera. Mi familia debía estar muy preocupada. Me sentí un poco mal por pasar tanto tiempo dando vueltas con esa tontería, pero me molestaba muchísimo. Uno no olvida despertarse en una tumba poco profunda. Simplemente no lo hace. Seguí las indicaciones de Marianne y me encontré con un camino de grava. Un sendero largo y sinuoso que cruzaba una colina y atravesaba un bosque de pinos. A lo lejos, vi un árbol peculiar, un roble muerto y sin hojas. Decidí detenerme allí para descansar un poco. Tenía una raíz que se enroscaba sobre sí misma, lo que la convertía en un asiento excelente. Me senté a pensar en mis opciones. Pero, verás, yo hago esto cuando estoy absorto en mis pensamientos. Rasqué algo una y otra vez con mi dedo índice izquierdo. Hay algo en la sensación de pasar el dedo sobre algo con textura que me adormece la mente. Así que, mientras estaba sentado y pensaba en mi próximo movimiento, hice exactamente eso. Me rasqué un poco. Justo en ese lugar exacto, algo ya había arañado la corteza. Retiré el dedo, que estaba pegajoso por la savia. Alguien había estado sentado allí, igual que yo. Había estado rascándose ese lugar, igual que yo. Extraño. Siguiendo el rastro, terminé junto a dos edificios junto a la carretera principal. Allí estaba el motel y un supermercado. Había una mujer afuera del motel, fumando un cigarrillo. No dejaba de mirarme, así que la saludé con la mano. ¿Estás aquí para recoger tus cosas?, preguntó. ¿Qué? Tus cosas, repitió. Las tiraré a la basura si no lo haces. No, sí, lo cogeré yo. Lo siento. No tenía idea de qué estaba hablando, pero claramente tenía la intención de hablar conmigo. No había duda, me había visto antes. Se sentía muy cómoda con ese hecho. Tanto que me hizo cuestionar si teníamos una historia. Me reuní con ella fuera del motel y esperé a que terminara su cigarrillo. Me dio una reprimenda severa por dejar cosas olvidadas. Al parecer, en la sección de objetos perdidos había un espacio limitado. Me disculpé, lo que alivió un poco la tensión. Tal vez esperaba que le dijera algo así como una charla de gente de ciudad. Dijo que me daría 20 minutos para limpiar la habitación y me entregó una llave. Me apresuré a cruzar el pasillo y subir las escaleras. De pie frente a esa habitación, no sabía qué esperar. Nunca había estado allí antes. Nunca había visto a esa mujer. Y, sin embargo, parecía conocerme. O, al menos, me había visto antes. Cuando entré, me di cuenta de que alguien había estado viviendo allí. Había algo de ropa y un par de objetos esparcidos por la mesita de noche. No pasó mucho tiempo hasta que un escalofrío me recorrió la espalda. La ropa en esa habitación era de mi talla. Había un cepillo de dientes en un estuche de plástico verde en el baño, tal como lo guardo siempre. Soy un poco aprensivo con las bacterias. Lo que me hizo preguntarme, ¿había estado allí antes? Decidí hacer una prueba. Si hubiera estado allí antes, mi teléfono estaría escondido cerca de la cama. Había tenido algunas malas experiencias con el personal que me robaba mis dispositivos electrónicos en el pasado. Así que me incliné sobre la cama y hurgué un poco. Y allí estaba. Encontré mi teléfono escondido entre la pared y la cama. Pero más que eso, encontré algo escondido debajo. Una caja de metal negra con un código de 4 dígitos. Probé el primer código de 4 dígitos que me vino a la mente y voilá, se abrió. Dentro encontré una pistola, 6 balas, un fajo de unos 40 billetes de $100 y un cuaderno. Alguien llamó a la puerta antes de que pudiera explorar un poco más. ¿Terminaste?, preguntó la señora. Lo siento, dije. Tardará un rato. ¿Te quedas? ¿Te importaría si lo hiciera? ¿Tú pagas? Por supuesto que sí, está bien. Entonces me quedé allí sentado un momento, asimilando todo aquello. ¿Cómo iba a saber que estaría allí y cómo iba a conocer el código? ¿Cómo podía haber estado en esa habitación sin recordar nada al respecto? No tenía sentido, pero tenía la prueba en mis manos. Tenía que haber respuestas. Pagué un par de días y me encerré en esa habitación. Reuní toda la ropa y revisé todos los rincones para asegurarme de que no había nada más escondido allí. Me sentí extraño, como si estuviera siguiendo mis propios pasos. Pero nunca había estado allí antes. Me había despertado en ese campo como si no hubiera pasado el tiempo. ¿Qué me estaba perdiendo? Dejé la televisión encendida de fondo para llenar el espacio vacío. Revisé el teléfono. Había un par de llamadas salientes. Algunas de ellas cortas, un par de ellas un poco más largas. Algunas de ellas databan de entre 10 y 15 días después de que me atacaran, en el espacio vacío que no podía explicar. Fueron 30 días de mi vida que simplemente se fueron, pero algo había sucedido entre tanto. También recibí un par de mensajes de texto. La mayoría eran de gente preocupada que me preguntaba si estaba bien.
Recibí un par de respuestas desde este teléfono, pero solo unas pocas. Eran breves, solo decían estoy bien. Pero había un mensaje que se destacaba. Era de mi hermana menor. ¿Por qué dicen que estás muerta? Escribió. No hubo respuesta. ¿Muerto? Intenté llamarla de inmediato, pero mi teléfono estaba desconectado. O bien el servicio se había interrumpido o yo no había pagado mis facturas. De cualquier manera, no podía comunicarme. Decidí revisar el cuaderno. Las páginas estaban fechadas, comenzando aproximadamente 21 o 22 días después de mi supuesta muerte. Mencionaba que me desperté en un campo de girasoles azules, desorientado y buscando ayuda. Mencionaba que un anciano en una camioneta azul me había llevado a la ciudad. Otras entradas mencionaban que había hablado con gente sobre mi agresor, solo para descubrir que ya había muerto. Parece que mi primer instinto siempre fue encontrar al tipo que me mató, y siempre descubrí que se había ido. Estas notas hablaban de una experiencia que era casi idéntica a la mía. De cómo nos despertamos, de cómo llegamos a un motel, de cómo buscamos la casa de nuestro atacante. Al parecer, allí fue donde encontraron el arma y el dinero. Tal vez no habían sido los niños los que habían desordenado el lugar, tal vez fui yo. Las notas también mencionaban una carta que habían dejado atrás. Solo decía que lo sentía, decía la nota. Había más notas, fechas, conexiones, así que pasé a una página en blanco, agarré un bolígrafo e intenté ponerlo todo en una línea de tiempo coherente. Parece que unos 10 días después de recibir el disparo en la cabeza, me desperté en un campo por primera vez. Intenté encontrar al hombre que lo hizo, pero ya había muerto más de una semana antes. Según el cuaderno, el hombre había muerto la misma noche que yo al día siguiente. Luego, el día 20, me desperté en un campo, otra vez. Regresé a la ciudad para encontrar al hombre que me había matado, pero ya estaba muerto. Durante los siguientes días estuve encerrado en ese mismo motel, tratando de averiguar qué estaba pasando. Hice numerosas llamadas, envié mensajes de texto y un par de correos electrónicos, solo para que me dijeran que me habían declarado muerto. Al parecer, entré en la comisaría el día 19 y me caí. Muerto. Según el forense, fallo orgánico completo. Las notas me advertían que no me pusiera en contacto con amigos y familiares, y me decían que solo causaría daño y confusión. Por lo que ellos sabían, yo ya no estaba. Hablar con ellos abriría muchas preguntas que no podría responder. Pero no estaba muerta. Estaba allí, leyendo ese cuaderno. Por lo que pude entender, parecía haber un patrón. Cada 10 días, me despertaba en ese campo como si nada hubiera pasado. Creía que ese hombre me acababa de matar y buscaba ayuda o venganza. Pero él ya estaba muerto. El mundo había seguido adelante. Pero las notas no decían que hubiera visto otras versiones de mí mismo. Entonces, ¿qué pasó exactamente con cada versión? ¿Todas murieron? La última entrada insinuaba una respuesta. Simplemente decía, siento que mi corazón se desacelera. No he podido relajarme durante más de una semana y ahora me cuesta moverme. Tengo que abrirme los dedos con los dientes. Los dedos de mis pies se han vuelto negros. Estoy viendo cosas. Veo a la persona que está frente a mí. Te veo a ti leyendo esto. Sé lo que está por suceder y, para demostrártelo, pondré una cruz en ese lugar. Será lo primero que verás. La cruz. No fue el anciano quien la puso, fui yo. Esta era la teoría en la que trabajaba. Cada 10 días me despertaba en ese campo y, después, cada 9 o 10 días, moría y un nuevo yo se despertaba, repitiéndose el ciclo. No podía entenderlo. Busqué y escribí todo lo que había en ese cuaderno, buscando respuestas. Había un par de notas sobre revisar la biblioteca, hablar con gente sobre leyendas locales, menciones a esos extraños girasoles, pero no había respuestas. Todo era un callejón sin salida y un sinsentido vago. No sabía qué hacer. La primera versión de mí había estado dando tumbos, confundida y asustada, y había muerto. La segunda versión había intentado averiguar cómo era la situación, pero seguía muerta. ¿Qué demonios podía hacer yo que esas dos no hicieran? ¿Y eso significaba que iba a morir en una semana? Todas las ideas que tenía estaban en ese cuaderno. Ya estaban allí y habían fracasado. Había examinado el suelo de ese claro. Había hablado con los lugareños. Había investigado mitos y leyendas similares. Había intentado enterrarme en esa tierra de nuevo, como si pudiera regresar de alguna manera. Pero no, me habían matado y enterrado entre esas flores, y se negaron a dejar de traerme de vuelta. Y lo hacía cada 10 días aproximadamente. Desperdicié todo el día tratando de reconstruirlo todo. Me quedé dormida alrededor de las 9 de la noche, todavía con el cuaderno en la mano. Me dormía y me despertaba una y otra vez, con estos pensamientos inquietantes. Seguía imaginando esa primera respiración mientras salía a la superficie, saliendo de una tumba poco profunda. La confusión. El zumbido en mis oídos por ese disparo. Pero había otras cosas en la oscuridad de mis sueños.
El sonido de mis pies entrando a toda prisa en esa casa. Escarbando desesperadamente en una casa, solo para encontrar un arma y una carta. Asustando a unos cuantos niños, haciéndoles tirar sus botes de spray mientras huían. Entonces, oí el sonido de gente llorando y gritando en mi oído. Preguntas que no podía responder. Desesperación por todos lados, creciendo hasta convertirse en un nudo apretado en mi pecho que ninguna palabra de consuelo podía desenredar. Luego, un lago. Dolor en las articulaciones. Un último baño mientras mis huesos se fosilizaban y se descomponían. Estaba en paz, sabiendo que estaba a punto de irme, y elegí hacerlo de una manera en la que nadie se molestaría. Y ahora estoy yo aquí. Sola en un motel. Tratando de no escuchar el tic-tac del reloj. Tratando de no pensar en lo que sucederá cuando se cumplan mis 10 días. Al día siguiente me puse manos a la obra. Me lavé el sudor frío de la frente y decidí responder las preguntas que quedaban en el cuaderno. Haría lo que fuera. Tenía que haber una solución. Las cosas siempre salen bien, de una forma u otra. Al revisar las aplicaciones que usé recientemente, descubrí que mi versión anterior, la segunda copia, había usado un mapa. Habían buscado lagos cercanos. Había un lago llamado Frog Lake cerca, y simplemente, habían entrado en él. Esa debe haber sido la forma en que eligieron terminar las cosas. Ojos que no ven, corazón que no siente. Pero la pregunta más grande seguía siendo, ¿por qué ese anciano me había matado? Caí en un círculo vicioso de ansiedad, desesperación y fracaso. Intenté encontrar su coche, pero estaba destrozado. Intenté encontrar a alguno de sus familiares, pero no tenía ninguno. Todos los que habían publicado mensajes eran conocidos y amigos que había hecho. Envié mensajes a un par de ellos, usando el wifi del motel, pero no respondieron o no tenían nada que decir. Intenté comprobar si tenía antecedentes penales, pero no tenía ninguno. Intenté averiguar algo sobre su arma, pero no estaba registrada y le habían borrado el número de serie. Ni siquiera pude averiguar de dónde había sacado las balas. ¿Y por qué se había disculpado? ¿Por qué me había dejado dinero? Lo único que se me ocurría era que llevaba sus bolsos de lona y que cavaba. Tenía que haber una razón. Las noches empeoraban. Veía pequeños atisbos de cosas que habían sucedido. Llorando en la habitación del motel. Corriendo hacia la comisaría. Arrancando notas del cuaderno y arañándome la cara hasta que sangraba. Frustración, desesperanza y desesperación. Y con cada atisbo, con cada sueño, empecé a darme cuenta de lo inútil que era todo esto. Cada idea, cada pensamiento, todo lo que había intentado, ya lo había hecho. Solo estaba repitiendo patrones. Estaba en una carrera contra mí misma y nada cambiaría. El quinto día volví a ese claro. Volví sobre mis pasos y descubrí que estaba sorprendentemente cerca de donde había aparcado su coche esa noche. La mayor parte del terreno era de grava y rocas, pero el suelo de ese claro era blando y maleable. Para mí, lo único que tenía sentido era que hubiera estado cavando en busca de algo allí. La cruz seguía allí. No podía dejar de mirarla. ¿Qué había pensado al colocarla? ¿Aún tenía esperanza? Esa noche, empecé a ver otras cosas. No solo cosas que habían sido, sino cosas que estaban por venir. Años después. Despertar en ese mismo claro. La cruz marchitada por la edad hacía mucho tiempo. Una bolsita abandonada a un lado. Un paquete de bienvenida. Los girasoles seguirían allí. Los coches tendrían un aspecto diferente, más silenciosos, más limpios. Con el tiempo, las carreteras se deteriorarían. El sol sería más cálido. Respiraría miles y miles de veces lo mismo, una y otra vez. Me haría las mismas preguntas. Probaría las mismas cosas y llegaría a las mismas conclusiones. Me obligué a despertarme antes de ir demasiado lejos. No quería ver. No quería saber. El reloj estaba corriendo. El sexto día me había rendido por completo. Me quedé allí tumbada en la habitación del motel, mirando la televisión durante el día, comiendo patatas fritas rancias del supermercado de enfrente. Hice malabarismos entre siestas de 10 minutos y ataques de pánico existencial, sintiendo que el corazón me latía con fuerza en el pecho mientras se me cerraban los pulmones. Podía oír en el fondo de mi mente el tic-tac del reloj. Ya casi había terminado. Para siempre. Me arranqué el pelo. Me puse en posición fetal y me quedé en la ducha hasta que el agua se enfrió. Pero cada vez que cerraba los ojos demasiado tiempo, me oía respirar por primera vez, una y otra vez, y llegaba a la misma conclusión horrible. Y antes de que me diera cuenta, todo habría terminado. Y todo habría terminado, y todo habría terminado, y nunca sabría realmente qué había pasado hasta que fuera demasiado tarde. Al llegar la noche del día 6, bien podría haber estado muerto. Me quedé allí, desnudo, en el suelo. Disociando. No quiero hablar del día 7. Empeoró y hice muchas cosas de las que no me siento orgullosa. Así que voy a pasar al día 8. El día 8, fui a caminar por el centro. Había un bar en la esquina donde decidí almorzar.
Por casualidad, entraron dos policías. Estaban teniendo una discusión y no pude evitar escucharlos. Eso no tiene ningún sentido, dijo uno de ellos. ¿Cómo puede el tipo tener sus propios huesos en una bolsa de lona? Esa es la cuestión, dijo el otro. Debía de tener un gemelo. Eran idénticos. Entonces, durante todos estos años hubo dos. ¿Y nadie lo sabía? Es como una trampa para padres, se rió el oficial. ¿Te lo imaginas? Huesos. Bolsa de lona. Había algo allí. Tenían que estar hablando de él. Me apresuré a volver al motel. Mi asesino había estado cavando la noche que me mató. Había dejado su arma y sus balas en una caja, diciéndome que lo sentía, junto con algo de dinero. Habían encontrado esos en sus bolsas de lona, que eran idénticos a los suyos. Pero ¿y si no eran un gemelo idéntico? ¿Y si eran una copia de él? ¿O tal vez él era la copia? Compré una pala y volví a ese claro ese mismo día. Comprobé la tierra donde me habían enterrado y cavé profundamente. Tal vez había una razón por la que me habían enterrado en una tumba poco profunda. Tal vez había algo más abajo. Cavé hasta que me dolieron los músculos y me ardieron los pulmones. Cavé toda la tarde, en distintos lugares, y finalmente encontré algo. A unos 5 pies de profundidad había una bolsa para cadáveres. Estaba cubierta de productos químicos, pero el olor era inconfundible. Había un cadáver allí. Sabía lo que vería antes de abrirla. La cremallera se resistió, pero se abrió, desafiando cada sensación en mi cuerpo. Es una sensación extraña sostener tu propia cara, ver tus propios ojos cerrados, acariciar tu propio cabello con comodidad. Las pequeñas peculiaridades y cicatrices que solo tú conoces. Excepto esa cosa, un agujero de bala. Me desplomé de rodillas. Lo había descubierto. A partir de un pensamiento fugaz mencionado por un transeúnte, lo descubrí. Había una razón por la que ese hombre tenía una casa tan austera. ¿Por qué parecía de 50 años, aunque tenía 70? Había pasado por eso. Había estado en el ciclo antes que yo. Matarme y hacer que yo ocupara su lugar en la tierra debió romper el ciclo. Todo tenía un final. Por eso se disculpó. Por eso mató a una persona al azar al costado del camino. No terminaría hasta que alguien ocupara su lugar. Si no era yo, sería otra persona. Eso significaba que tenía dos opciones. Podía vivir esa pesadilla una y otra vez o podía ponerle fin. Podía excluir de la ecuación a quienes vendrían después de mí y ahorrarles el horror que yo había sentido. Podía hacerlo. Ahora tenía opciones. Esa noche, después de lavarme la suciedad de las manos y las rodillas, los sueños fueron diferentes. Sentí que respiraba por primera vez y me desperté bajo un cielo sin estrellas. El sol se había apagado y la luna estaba más cerca que nunca. Oía el estruendo de la tierra mientras unos seres gigantescos y monolíticos se estiraban hacia el horizonte. Veía formas vagamente humanoides vagando por un desierto, estirándose hacia el cielo, clamando por la muerte. Llorando por el fin del ciclo, como yo. Pero habría más primeros alientos. Unos en los que me despertaría en medio de una tormenta de fuego, solo para morir quemado. Unos en los que me despertaría ahogándome bajo el hielo sólido. Unos en los que carroñeros inhumanos me sacarían de allí, solo para ser destrozado y comido, cultivado y criado como el trigo. Y el ciclo continuaría, convirtiendo la vida en una imagen grotesca y rota de lo que me habían dicho que sería. Mentiras y esperanzas manifestadas por la iglesia, el Estado y los compañeros. Esta era la vida real, inflexible, insensible, cruda. Y entonces no habría aire. Entonces no habría tierra. Todo sería negro. Un frío imposible atravesaría mi piel cristalizada. Mis ojos estarían abiertos, pero no habría nada que ver. Ningún sonido que escuchar excepto el estallido de mis tímpanos. No lograría tomar esa primera bocanada de aire una vez cada 10 días. Una vez más. Y otra vez. Y otra vez. Me desperté gritando el 9º día. No tenía otra opción. Tenía que romper el ciclo. Alguien tenía que ocupar mi lugar en ese vacío. Podía entender por qué lo había hecho y yo lo haría sin dudarlo. Agarré la pistola, las balas, la pala y me dirigí al claro. Mientras que el anciano no era más que huesos, yo tenía un cuerpo entero del que ocuparme. No importaba. Podía dejarlo a la intemperie y no habría ninguna diferencia. Para cuando importara, yo ya no estaría y el ciclo se rompería. Así que esperé al costado del camino, como él lo había hecho. Mi cuerpo había sido desenterrado y estaba listo para ser trasladado. No quería hacerlo a la luz del día, pero el tiempo se estaba acabando. Ni siquiera me importaba que me fuera, solo tenía que evitar aquello que estaba por venir. Los infinitos despertares que seguirían. Me pasaron muchos coches. Algunos me tocaron la bocina, otros se desviaron para salpicarme con el agua que se había acumulado en los numerosos baches. No fue hasta la hora de cenar cuando un coche aminoró la marcha para ayudarme. Un buen samaritano. Una camioneta. María Ana.
No, murmuré en voz baja. Sigue adelante. Tú no. Pero se estaba haciendo tarde. ¿Podía arriesgarme a esperar a otra persona? Bajó la ventanilla del lado del pasajero y me sonrió. Su radio se apagó. ¿Estás aquí atrás? Se rió. ¿Qué clase de problemas buscas? Estoy bien, dije. Puedes continuar. Bien. Se burló. Estás justo donde empezaste. No me digas que te robaron otra vez. Esta vez no, no. Entonces, ¿por qué estás aquí? Tenía la mano en la pistola. No había nadie más alrededor. Ella estaba inclinada hacia adelante y yo tenía un tiro claro a su cabeza. Simplemente levantaba la mano, hacía clic y eso era todo. Era simple. ¿Me arriesgaría a perder esta oportunidad, solo para que ella tuviera algo más de tiempo? En el gran esquema de las cosas, ¿qué importaría? ¿Y si la siguiente copia de mí llegaba a la misma conclusión, qué le impediría apretar el gatillo? ¿Era yo, ahora, o yo, más tarde? Y si no era ella, entonces alguien más. ¿Importaba quién? No estaría cerca para preocuparme. Apenas podía mantener la compostura. Mi mano temblaba. Se inclinó y miró por la ventanilla del lado del pasajero. Frunció un poco el ceño. Me di cuenta de que estaba preocupada. Mira, dijo. No pretendo saber de lo que te pasa, pero veo que no te va bien. Debes haberte topado con algo muy malo, amigo, continuó. Lo entiendo. Pero, ¿sabes lo que hago cuando me siento mal? Ella palmeó el lado del pasajero de su camioneta. Hago algo bueno. Marca una gran diferencia en el mundo. Si no puedes ayudarte a ti mismo, tal vez puedas ayudar a alguien más. Es bueno para el corazón, ¿sabes? Un pensamiento cruzó mi mente. No habría podido resolver este rompecabezas si no hubiera sido por el simple hecho de quedarme ahí. No fue por ser inteligente, ni fuerte, ni elegante. Fue un golpe de suerte, presentado por dos policías que conversaban. Así que tal vez no importaba si no podía haber una solución aquí ahora. Podría haber una solución en otro lugar, en otro momento, que simplemente no había visto todavía. Y tal vez yo no la vería, pero tal vez el próximo yo sí. Además, sabiendo lo que iba a pasar, ¿quién podía decir que no podía detenerlo? Este resultado no podía estar completamente predeterminado, o de lo contrario me lo habría dicho a mí misma en ese cuaderno. Tenía que creer que podía haber una mejor manera. Que podía haber una solución y un final hermoso. No solo para mí, sino para todos. Quité mi mano del arma. Necesito algo, dije. ¿Me puedes dar un par de minutos? Claro, dijo ella sonriendo. No me hagas esperar. Corrí de nuevo al claro y clavé una nota en la cruz. El siguiente yo recibiría un paquete de bienvenida. Seguía a Marianne de vuelta a la ciudad, pero ella me ofreció que me quedara en la habitación de su hijo otra vez. No pude negarme. Tomé prestada su computadora y por eso estoy aquí, escribiendo esto. Necesito explicar las cosas de una manera que otra persona pueda entender y creo que esta es una manera de hacerlo. Así que si estoy leyendo esto, hola. Me alegro de que hayas visto la nota. Espero que esto arroje algo de luz sobre las cosas. Tal vez puedas mejorarla para la próxima. Mis articulaciones se están poniendo más rígidas y mi corazón se está ralentizando. En realidad, es algo agradable. Las preocupaciones empiezan a desaparecer. Pero el ciclo continuará. Me iré pronto y me aseguraré de que Marianne no me encuentre. He llamado al motel para decirles que volveré pronto y que me quede con la habitación. Tengo el dinero para ello. Al menos por un tiempo más. Es muy fácil desesperarse y olvidarse de lo que se ve. Solo podemos ver hasta cierto punto y escuchar hasta cierto punto. Lo que hoy parece una oscuridad interminable puede ser una luz cálida por la mañana. A veces, todo lo que tenemos que hacer es tener esperanza. Aferrarnos. Hacer lo mejor que podamos y confiar en cómo se desarrollan las cosas. Ni siquiera tenemos que ser inteligentes o fuertes. A veces solo tenemos que estar en el lugar correcto, en el momento correcto. No sé cuántas horas me queda. Es extraño contarse en horas. Es agradable no saberlo con certeza. Voy a dar un paseo y veré hasta dónde llego. Respira profundamente, como si fuera la primera vez. Tienes todo el tiempo del mundo.